Listo. Bien, muy buenas noches. Entonces, después de haber hecho una pequeña inmersión sobre el área, sobre el enfoque filosófico y por tanto ético de estas reflexiones con las que comienza el diplomado, bajo la idea de una cierta justificación de por qué una disciplina teórico-reflexiva como es la filosofía y la ética dentro de ella, tendría que ocuparse o piensa que tiene autoridad intelectual, temática, moral, para ocuparse de estos temas de la investigación, de investigación clínica que está en el entorno de la investigación científica. Entonces hicimos un primer acercamiento con la intención de mostrar que al final la práctica científica y la investigación dentro de la práctica científica es una actividad humana que obedece a una serie de inquietudes muy semejantes a aquellas inquietudes que mueven el resto de nuestras acciones. Es decir, el interés de conocer el mundo que hay enfrente de nosotros, de desentrañar sus misterios, de explicar sus causalidades, sus conexiones, las razones de por qué ciertos fenómenos ocurren como ocurren. O sea, todas estas circunstancias corresponden a un espíritu de inquietud, si no idéntico, muy semejante a aquel que mueve al ser humano en cualquiera de las actividades que hacemos en la vida cotidiana, sean profesionales o no. Cuando queremos saber si tal política pública está bien hecha o no, si hay que votar por una persona o no, si tal jugada fue un penalti o no fue un penalti, si deberíamos de comprar tal producto o deberíamos de mantenernos sin comprar. O sea, todo tipo de decisiones humanas suponen que hay un mundo que descubrir, suponen que hay una verdad con la cual encontrarse, suponen que hay una serie de valores con los cuales jerarquizar las acciones. Pues de eso no es ajena a la ciencia y no es ajena a la investigación. Y decíamos, con ocasión de ello, bueno, pues nos metimos un poquito en ese terreno de la reflexión filosófica acerca de cómo procede la ciencia, con qué límites, alcances, los intentos que ha habido culturales de hacer de la ciencia el modelo de racionalidad, de tal manera que se llegó a pensar en un momento determinado que, o el pensamiento cualquiera que tuviéramos, de cualquier materia, de cualquier terreno, ya fuera el pensamiento sobre lo que nos gusta acerca de, no sé, de dónde divertirnos, de qué cosas leer, de qué cosas hacer, qué cosas comer, a dónde estar. Si cualquier cosa que pensáramos, si no se parecía al conocimiento científico, no merecía el término de pensamiento. Eso se llegó a pensar al principio del siglo XX, usando la ciencia como modelo de racionalidad, diciendo la ciencia es el paradigma de cómo se razona, de tal manera que si no somos capaces de razonar como lo hace la ciencia, entonces no estamos razonando. Pues con esa idea, lo que se llevó a cabo fue un reduccionismo de todo tipo de formulación mental a la formulación de la ciencia. Pero ya vimos que eso es para una serie de reflexiones muy importantes acerca de qué es la ciencia, cómo procede, qué límites tiene, cómo avanza y, desde luego, lo más importante, cómo se relaciona con el pensamiento o con el razonamiento ordinario. ¿Por qué es importante esto? Porque si mostramos que la ciencia es una actividad más con su propio método, su propio acercamiento, sus propias preguntas, estaríamos vacunados contra la tentación de tomar al conocimiento científico como paradigma. ¿Y por qué es importante eso? Para no actuar con injusticia respecto a otros ejercicios de la razón, que puede ser nuestra razón cuando está en una sintonía más bien cultural, religiosa, no sé, recreativa, educativa, es decir, todo tipo de acciones que hacemos, pues tiene su propia esfera y el razonamiento científico es una esfera más que está circunscrita con un método determinado, con una serie de protocolos determinados y no por eso tendría que ser el modelo. Entonces, esto es importante para poder prevenir reduccionismos o falsos absolutos, ¿no?, respecto a la ciencia. Bueno, en un diplomado de ética y normatividad de investigación científica,
hay que hacer varios prolegómenos, ¿no? Varias introducciones. Una es esa, ¿sí? ¿Por qué se tiene que haya en primera instancia un acercamiento ético a la investigación? El acercamiento ético tiene una sede filosófica, por lo tanto, de alguna manera esa introducción es qué pertinencia tiene que la investigación científica o que el discurso científico se meta en un terreno como la investigación de la ciencia. Eso ya más o menos lo iniciamos, ¿no? Lo pincelamos. Ahora, el segundo punto es un diplomado acerca no solamente de una reflexión sobre la investigación clínica, límites, alcances, naturaleza, criterios, etcétera, o consecuencias, sino que también incluye el aspecto ético. Y el aspecto ético tiene que ver con la valoración de las acciones humanas. Es decir, acciones humanas son un tipo de actividades que nosotros desarrollamos en nuestra vida cotidiana de manera que nos obliga a decantar, nos obliga a escoger cuáles acciones es necesario seguir adelante con ellas y cuáles hay que suspenderlas, cuáles hay que reconsiderar, cuáles hay que reelaborar, cuáles hay que mantener y por qué. Si toda la reflexión ética es la reflexión acerca de la impronta o el talante humano. Eso quiere decir en buena medida el griego ethos, que si ustedes lo consultan en cualquier diccionario, en Wikipedia, etcétera, lo que van a encontrar es una traducción, hombre, que es correcta, pero que no es del todo completa, que es traducir ethos por costumbre. No es simplemente la costumbre, como la costumbre de levantarse a X hora en la mañana o la costumbre de ver tu celular cuando estás distraído o estás en una antesala. No es eso, no es la costumbre en el sentido de las acciones que solemos hacer. Es costumbre en el sentido de talante, de impronta, de distintivo, de lo que se hace también antes el carácter o el espíritu de un pueblo. Es decir, por ejemplo, se decía, no sé, el pueblo, no sé, eh, irlandés es muy aguerrido, ¿no? Los irlandeses son muy aguerridos. Los italianos son muy románticos. El pueblo argentino es muy bohemio. Ese tipo de argumento, como si hubiera un carácter que distinguiera a un grupo determinado de personas, se acerca mucho al ethos. Entonces, ¿por qué la ética? La ética tiene que ver con el tipo humano de ser. O sea, el tipo de conducirse como un humano se conduce, o como esperaríamos que se condujera un humano. Pero ahí viene la pregunta, ¿según quién? ¿Según quién vamos a tener una expectativa de cómo debe comportarse alguien? ¿Quién es el valiente eh, que se arroga el derecho de decir, pues miren, yo voy a poner el criterio según el cual todos ustedes van a poder tener una expectativa respecto a los demás? ¿Por qué? O sea, todo ese intento de decir, el ser humano tiene un tipo de comportamiento que se espera de él, hay que justificarlo, hay que, eh, hay que discutirlo, hay que analizarlo, hay que visualizarlo, porque no podemos simplemente partir de que un ser humano, por ser humano, tiene que portarse de tal o cual manera. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el modo humano de comportarse? Esa es un poco la idea de la ética. La ética explora cuál es el modo humano de comportarse o cuál debiera ser el modo humano de comportarse y por qué. Ese es un poco el enfoque, ¿no? ¿Cuál es la impronta o el talante o el instintivo humano de comportamiento? Y para eso necesitamos un referente. O sea, yo no puedo decir que se espera a todo ser humano bien nacido y decente que lo que pongan, ¿no? 3 puntos, lo que pongan. Yo no puedo decir eso si no he abordado antes qué entendemos por ser humano. Porque depende de qué entendamos por ser humano, yo puedo tener una expectativa de su acción. Si yo pienso que el ser humano no es más que un bípedo implume, como decían los antiguos griegos, bueno, pues un bípedo implume es un animal más. Simplemente esperaré de él que camine con bipedismo y esperaré, por ser implume, que no haga una serie de prácticas para limpieza personal de acicalarse el plumaje porque no lo tiene. ¿Y qué más puedo esperar de un sujeto que es un bípedo implume? Bueno, puedo hacer una lista ahí de cosas que puedo esperar, pero depende de qué entienda por ser humano.
Si por ser humano tengo una concepción un poquito de otro nivel y en lugar de pensar que es bípedo implume, pienso que es una pasión inútil, una esperanza inútil, pues imagínense qué puedo esperar de un ser humano si como ser humano concibo un sujeto que tiene una esperanza inútil, una esperanza sin sentido, que tiene hambre pero no hay alimento, que está siempre inconforme y nunca se sacia. O sea, ¿qué puedo esperar de él? Bueno, pues hay una serie de actitudes que podría lógicamente esperarse de una persona que esté en la circunstancia, solo por ser una pasión inútil o una esperanza sin cumplimiento. Pero también puedo pensar que el ser humano es un... eh, es un dechado de generosidad o de entrega personal, ¿no? El ser humano es entrega personal. Bueno, pues a partir de esa noción, ponte una expectativa. Entonces, la ética, en su intento de configurar en qué consiste comportarse como ser humano y qué tipo de acciones no corresponderían a comportarse como ser humano, ha hecho esta exploración y requiere de esta definición de ser humano. Entonces, por eso tenemos que hacer para justificar un enfoque ético de la reflexión de investigación clínica, necesito una noción de ser humano. Miren, hay muchos programas, hay muchos tipos de programas en el campo de la bioética que no hacen todo este discurso que estamos haciendo nosotros. Les habrá tocado ver y incluso participar en alguno de ellos. Conocemos cualquier cantidad de cursos nosotros de corte bioético. Y hay muchos cursos donde esta discusión, este planteamiento lo obvian. Dices, ¿no? ¿Para qué te metes en Honduras? Es demasiado rollo, mucha filosofía. A ver, hay que ser más pragmáticos, ¿no? La biótica tiene que interesarse por reglamentaciones de referencia, por códigos de conducta, por principios de acción concretos, claros en su redacción y que sean tan generales y tan etéreos que den oportunidad para que cada quien los interprete y para que cada quien decida y viva la vida pues como él cree que debe hacer y se acabó. O sea, ese es un tipo de enfoque ético, el que hace del el carácter ético de la bioética una simple reglamentación. Y por lo tanto, esos programas o esas iniciativas o esos enfoques se dirigen muy especialmente a la configuración de códigos o a la configuración de protocolos o la configuración de principios de conducta o de reglamentaciones contra las cuales contrastar una decisión. Eso, desde luego que es plausible, desde luego, pero no podemos dejar de perder de vista que incluso en esa postura hay una noción de ser humano detrás, que está condicionando que a mí me interese solamente una aplicación práctica, metodológica, o la elaboración de una deontología, de un código de conducta respecto al cual contrastar mi acción. O sea, cuando yo hago eso, estoy suponiendo que el ser humano realmente es un agente pragmático, es un agente de decisiones concretas, claras, inmediatas. No es un agente de reflexión, no es un agente, no pierde el tiempo en eso. Entonces, ahí también se ve que detrás de de la biótica y de la ética hay una cierta noción de ser humano. Entonces, nosotros vamos a intentar hacerlo por el lado difícil. Nos pareció más pertinente irnos por el lado difícil, por el lado no popular, por el lado que tiene mal mercado, que es el de la reflexión. Pues porque para soluciones prontas y postulados inmediatos ya tenemos el resto de la naturaleza de la convivencia social, ya tenemos las redes sociales, ya tenemos los medios de comunicación, ya tenemos las pláticas, las videoconferencias, ya tenemos el mundo en el que estamos, que es un mundo que está enganchado en la inmediatez y la respuesta rápida, y no necesariamente en el detenerse a reflexionar, a pensar en dónde estamos parados y por qué en una circunstancia que nos rodea. En este caso, la investigación clínica nos ha interesado pertinente enfocarla primero en su carácter ético, dentro de su carácter filosófico, luego el carácter ético dentro de su concepción o de una concepción antropológica. Depende qué tipo de ser humano sostengas que somos, dependerá el tipo de ética a la que se aluda. Entonces, por eso vamos a hacer este módulo el día de hoy y el sábado, haciendo una introducción muy general acerca
de qué somos, ¿no? Eh, un segundito, voy por un poco de agua que se me secó la garganta en 2 minutos. Y sigo un segundo. Dicho lo cual, entonces tenemos que hacer la primera aclaración. Acercarnos a intentar comprender qué es el ser humano, sabiendo que el ser humano es un objeto de estudio muy peculiar porque es multidimensional, porque es un sujeto al cual se le puede acceder de diferentes perspectivas, por su riqueza de comportamiento, su riqueza de existencia, no es algo fácil. Hay otras realidades que son más planas, por decirlo de alguna manera, eh, más simplonas. Y por tanto su acercamiento, el acercamiento para estudiarlas, pues es más sencillo, es menos complejo, ¿no? Un mineral es un objeto de estudio brutalmente interesante por el tipo de organización y ordenación de sus moléculas y los procesos que tuvieron que pasar de presión y temperatura para que las capas terrestres fueran formulándolo y le dieran determinada configuración, color, textura y por tanto valor. Es muy enriquecedor estudiar un mineral. Pero obviamente estamos hablando de un objeto que se debe a la interacción material de las condiciones terrestres o celestes, si es que estamos hablando de un mineral encontrado en un meteorito o en un planeta o un satélite. Pero al final estamos hablando de condiciones de configuración física, ¿no? O microfísica. Ese es el ámbito de estudio del mineral. No es especialmente relevante y por tanto quizá no perdiéramos el tiempo intentando hacer un estudio adicionalmente más complejo si estamos hablando de un mineral que era usado por una cultura precolombina para hacer cuchillos ceremoniales, que si el mineral se trata únicamente de una roca que está en la base de una cantera. Es decir, no porque ese mineral sea usado en unos entornos culturalmente diferentes a los de la mera estar allí en la tierra, al pie de una montaña, no por eso añade algo al estudio de mineral como mineral. O sea, no hay un instrumento especial, no hay un protocolo especial, no hay un tipo de realidad especialmente diferente a buscar y a estudiar un mineral cuando ese mineral se usa para una ceremonia precolombina, que si ese mineral se usa simplemente para fabricar un instrumento, un material para la construcción, en el fondo una cantera. Al final estamos hablando de minerales, y el mineral se estudia como se estudian las cosas minerales, con ese método de análisis que me lleva a su composición molecular y explicación de su estructura física y química, ¿no? Porque el mineral tiene una vida pues bastante plana, es decir, no tiene más dimensiones que la de estar existiendo, ¿no? Cuando hablamos de un ser vivo, ahí hay otra dimensión diferente. Cuando hablamos de un ser vivo sentiente, ahí hay otra dimensión diferente. Cuando hablamos de un ser vivo racional, pues mucho más. Entonces, aquí la cuestión es que en el caso del ser humano hay que advertir que las perspectivas son muy variadas desde el punto de vista desde el cual se le intente leer, porque cada perspectiva le interesará quedarse con algo diferente de ese ser humano. Entonces, intentando poner una nomenclatura, aquí voy a decir una cosa muy importante, estas nomenclaturas son lo de menos, aquí no me interesa a mí que un asistente a este diplomado se lleve estas 4 definiciones a rajatabla y las maneje y tal, no, simplemente que tenga una especie de criterio de referencia para que podamos nosotros tener en la cabeza que hay diferentes perspectivas de las cuales se puede acceder al ser humano. Inventémonos una nomenclatura. No, hombre, no es mía esta, es de
estudioso, muy certero de la condición humana, que es Jacinto Choza, profesor de la Universidad de Sevilla, que hizo un texto que vale mucho la pena. Ya es un texto bastante, bueno, mis alumnos dirían bastante antiguo, yo no sé qué, no está tan lejano en el tiempo, pero bueno, ya la gente, cualquier cosa que pase del año 2000 para atrás ya lo considera antiguo, ¿no? Imagínense este texto que debe ser de los años 80. Hizo él un texto que le tituló Manual de Antropología Filosófica. Antropología filosófica es la disciplina filosófica que estudia al ser humano, sus facultades, sus capacidades, sus acciones, etcétera, y que suele ser el fundamento, el tipo de humano que se comprenda en la antropología filosófica, es el fundamento normalmente para el tipo de humano que se estudia en ética, ¿no? Bueno, pero el caso es que este señor, Jacinto Choza, hizo este manual, y uno esperaría con el nombre manual, pues un librillo más bien sencillo, breve, claro, con de pocas páginas que me sirva como una brevísima introducción a algo. No, esto dice que es un manual de antropología, pero en realidad comienza con el Big Bang y termina con las guerras mundiales. Hace todo un barrido interesantísimo de la condición humana, de las facultades humanas, de la inteligencia, la voluntad, los hábitos, lo que se combina entre lo que sabemos por la ciencia o las ciencias naturales respecto al ser humano, las ciencias cognitivas, las ciencias del conocimiento intelectual. O sea, todo eso combinado para estudiar al ser humano y dar una idea de que es un ser muy peculiar. Así que de manual, poco. O sea, es un texto hecho y derecho que es ya un clásico en la literatura hispanoamericana sobre antropología filosófica y por eso ha tenido las varias reediciones que ha tenido y sigue vigente ese texto. Bueno, el caso es que Jacinto Choza hace recogiendo otros autores, hace esta propuesta. Al ser humano se le puede acceder para estudiarlo si tuviéramos en mente un cuadrante, tendríamos 4 espacios o enfoques desde los cuales nosotros podemos acceder al ser humano, ¿no? Visualicemos ese cuadrante, no tengo yo aquí una imagen para presentarlo, pero puedo visualizar mentalmente. Pensamos en un cuadrante, es decir, en un diagrama donde tenemos un eje vertical y otro horizontal cruzándose en un vértice, y entonces tenemos pues 4 espacios, ¿no? 2 espacios arriba, 2 espacios abajo, 2 espacios a la derecha, tanto arriba como abajo, 2 espacios a la izquierda, tanto arriba como abajo. Bueno, entonces tenemos un cuadrante. Visualicemos que las opciones de la línea horizontal para arriba son exterioridades, y visualicemos que el enfoque hacia el ser humano de una línea trazada imaginaria a manera de ecuador, ¿no? Todo lo que vaya de esa línea para abajo son interioridades. Entonces, de la línea para arriba, de la línea horizontal de nuestro diagrama, lo de arriba son exterioridades y lo de abajo son interioridades. De la parte derecha, tanto arriba como abajo, tendríamos las objetividades, y de la parte izquierda, tanto arriba como abajo, tendríamos las subjetividades. De tal manera que tenemos un cuadrante con 4 combinaciones. Visto de frente ese cuadrante, del lado superior derecho tendríamos la exterioridad objetiva, del lado inferior derecho tendríamos, bueno, perdón, del lado superior derecho tenemos la exterioridad objetiva, del lado superior izquierdo tendríamos la exterioridad subjetiva, ¿no? Del lado de abajo tendríamos la interioridad objetiva, del lado de abajo derecho inferior, del lado izquierdo inferior tendríamos la interioridad subjetiva. 4 enfoques diferentes. ¿Para qué? ¿Qué representa esto? Este intento de explicar cuántas maneras tenemos de acceder al ser humano, dada su complejidad, nos permite visualizar la gran diferencia de enfoques que hay de las disciplinas que se encargan o que se interesan del ser humano, de sus condiciones objetivas o de sus condiciones subjetivas, ¿no? De sus condiciones exteriores o de sus condiciones interiores. Hay diferentes enfoques. Entonces, vamos primero
yendo de lo que nos es más fácil a lo que nos es más complicado, lo que nos es quizá más familiar, a lo que nos es menos fácil de visualizar, de comprender, de discutir. El primer enfoque desde el cual puede ser el ser humano objeto de estudio de una disciplina es desde el punto de vista de su exterioridad objetiva. Es decir, objetiva, ¿se acuerdan que dijimos la vez pasada? Objectum viene de dos, de una preposición y de un sustantivo, de un adjetivo latino, que es la preposición ob y el adjetivo iectum. Iectum, que quiere decir arrojado, puesto. La preposición ob da en este caso una reiteración evidente de eso que está puesto ahí, como cuando se dice lo obvisum, lo obvio. Lo obvisum es lo visto, visum, pero lo que es visto, lo que está a tal grado visto que no puedes negarlo, o sea, lo tienes en tus narices, ¿no? Bueno, un poco eso pasa con lo objetivo, objectum, lo jectum, lo que está arrojado, lo que está puesto ahí, lo que está en común, lo que está a la vista de todos. Ob, o sea, a la vista de todos de manera innegable. ¿Y qué está a la vista de todos de manera innegable de cualquiera de nosotros? ¿Qué está en el ser humano a la vista de todos de manera innegable, voluntario o involuntariamente? O sea, ¿qué dimensión del ser humano está a la vista de todos de primera instancia? Entonces aquí a este campo de la exterioridad objetiva se dirigen las disciplinas, los enfoques, que lo que interesa es entender al ser humano como un ente físico, como un punto masa, como un sujeto que tiene movimiento, que tiene peso, que tiene que genera resistencias, inercias, etc. Es decir, desde el punto de vista corporal. Eso es la exterioridad objetiva. ¿Qué es lo más exterior objetivo indiscutible que tenemos? La corporeidad. Y por lo tanto todo lo tiene que ver con la corporeidad. Las leyes externas del peso, del tamaño, de los percentiles, todo eso es exterioridad objetiva, ¿no? Es una dimensión desde la cual alguien se puede interesar en el ser humano, pues por ejemplo si eres fisiólogo o eres clínico o tienes algún interés en las consecuencias de que una persona haya hecho tal cual práctica, es decir, desde el punto de vista corporal, lo físico corporal. Entonces, ¿quién se ocupa de la dimensión estrictamente corporal? Incluso una dimensión corporal, cuando se habla del ser humano, de la exterioridad objetiva, una dimensión corporal que casi no es humana. O sea, se considera el cuerpo humano, pero no se interesa uno ni por la biografía de esa persona, ni por qué pensó, ni por qué murió, ni por qué es lo que deseó, qué es lo que anheló, qué es lo que logró. O sea, no nos interesa. Lo que interesa es, a ver, ahí viene o sea, un fallecido más, o ahí viene una víctima más de los atropellos en el fútbol o en las ganaderías, etc. Entonces, ahí el punto es que la historia objetiva es todo aquello que yo espero del ser humano desde el punto de vista de su carácter físico, empíricamente físico. De tal manera que, pues, ¿quién se puede interesar en el ser humano de manera exterior objetiva, ¿no? A ver, ¿qué otro ejemplo podríamos tener de este enfoque? Porque es como el más pedestre, el más claro, el más bruto, el más sin filtro, ¿no? Quizá no sería fácil responder si vemos la siguiente clasificación. Hablemos no de la exterioridad objetiva, que es lo físico del ser humano, al ser humano se puede acceder desde el punto de vista físico, estructural, fisiológico y funcional, ¿no? Bueno, pero esa no es la perspectiva sobre la que se interesan las disciplinas que acceden al ser humano desde un punto o con el interés en su exterioridad subjetiva. Es decir, yo al ser humano me puedo interesar de él, de su exterioridad objetiva. Objetivamente, ¿cómo está? ¿Cuánto pesa? ¿Qué configuración tiene? ¿Cuál es su manifestación instintiva? Es decir, él en bruto, ¿qué es? Esa es la exterioridad objetiva. Ahora, la exterioridad subjetiva
Bueno, eh, cuando uno ve un niño prodigio que es capaz de, no sé, entrar a la universidad a los 14 años, eh, y otro tipo de fenómenos de ese tipo, de esa envergadura, en realidad estamos hablando de propuestas, ¿no? Que es el campo de la exterioridad subjetiva, ah, donde nos damos cuenta que el ser humano es capaz de manifestar, de revelar lo que tiene, lo que cree, ¿no? Lo que desea, pero no necesariamente con un involucramiento peculiar. Es decir, el ser humano puede involucrarse con otros y por lo tanto revelarles quién es, qué quiere, qué desea, qué le inquieta, qué le anhela, etcétera. Y puede ser que ese revelarse sea hacia algunos que comparten o que son capaces de acoger esa revelación, o puede ser que esa revelación de lo que soy, de lo que quiero, de lo que siento, lo haga en una red social y eso llega a tantos miles de personas que uno ni siquiera ha visto en su vida. Entonces, es peculiar ese campo de la historia subjetiva. Es decir, es el campo de qué es lo que manifiesta, qué es lo que deja, qué es lo que nos revela exteriormente un sujeto. Eh, a veces pensamos que somos capaces de desentrañar los misterios de una persona solo viéndola, ¿no? Yo entiendo que en esto hay mucha gente seria, pero también hay otros que, cuando se habla, por ejemplo, de grafología, eh, pareciera que tienen una supuesta capacidad de habernos visto desde que nacimos, ¿no? Pero si uno rasca un poquito se da cuenta que hay cierto tipo de preguntas que hacen y tal, donde iban como encontrando información, pero lo que quiero decir es que como no sea una práctica de arrodillarse de unos respecto de a otros, ¿no? Y decir, a ver, te voy a confiar todo lo que soy, ¿no? Simplemente de conocer qué opina el otro, ¿no? Bueno, pues la verdad es que esta historia subjetiva, pues estudia lo que lo que el hombre va dejando, lo que el ser humano va dejando por ahí, ¿no? Como manifestación de su interioridad, de su cosmovisión, de sus pensamientos, de sus inquietudes, de sus instintos. Es decir, son las señales físicas de la interioridad humana. Una pintura rupestre, una figura de un rito de iniciación o de sacrificio o de purificación o lo que sea. Es decir, son prácticas pues de alguna manera que pertenecen al estudiar aquello que el hombre va dejando tras de sí con su acción. De cómo fue viendo de cómo va viendo el mundo, sus entornos, y todo es el estudio de las acciones del ser humano, pero con un detalle peculiar. Eh, pues que el ser humano deja su propia impronta, deja su propia característica, ¿no? Y, y en fin, no puede ser de otra manera, porque es la idea de la exterioridad subjetiva, es decir, aborda lo que el sujeto nos revela mediante la tecnología, el uso de las tecnologías, el uso de la cultura, el disfrute de la cultura, nos damos cuenta qué tal cada persona, ¿no? A esta persona le gusta tal tipo de música, o lee tal tipo de libros, o ve X cantidad o clase de películas. Bueno, pues esto de alguna manera va a haber un horizonte acerca de por qué cree alguien como cree, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso sería objeto de estudio del ser humano desde el punto de vista de la exterioridad subjetiva. La exterioridad objetiva, me interesa el ser humano, aquello que puedo medir, tocar, registrar, advertir, analizar físicamente, me da igual cómo se llame el señor, casi que me da igual que la tenga, casi, o los hábitos
conductuales que presenta, etcétera. Bueno, eso podría no estar en el escenario. Sin embargo, llevar a cabo este análisis del ser humano desde el punto de vista de exterioridad objetiva. La exterioridad subjetiva es palpablemente, o sea, estudiar lo que palpablemente, lo que físicamente, lo que mediblemente el ser humano va dejando, pero como expresión no tanto de su objetividad, sino de su subjetividad. Eh, si no fuera así, entonces estaríamos en cualquier amistad o cualquier relación humana, estaríamos revisando cuál fue el parámetro con el cual fuimos juzgados. Y eso sería muy, muy difícil de entablar relaciones humanas así, ¿no? Cuando eso ocurre, suelen ser relaciones tóxicas que derivan en una cierta violencia. Pero bueno, lo que he querido establecer es la diferencia entre exterioridad objetiva como campo de estudio del ser humano, exterioridad subjetiva. Vamos a las interioridades. Interioridad objetiva, aquello que el ser humano es capaz de visualizar, de escribir sobre ello, es decir, aplicar una cierta metodología protocolar a las investigaciones. Al final, la interioridad objetiva, en contraste con las otras dos piezas del cuadrante que hemos imaginado, la interioridad objetiva es muy delicada, porque al pretender ser objetiva, intenta de algún modo mostrar que ese sujeto, esa persona, como fruto de la interioridad objetiva, pues nos está revelando qué piensa, qué desea, qué quiere, qué anhela. Sabiendo que eso que quiere, que piensa, que anhela, no es necesariamente lo que su vecino o el resto de su familia o sus mejores amigos piensen, quieran y de aquello lo cual repelan. Es interesante ver que la interioridad objetiva pretende poner a la vista de todos lo más íntimo nuestro, ¿no? ¿Quiénes interesan de esto? Bueno, la ética y la filosofía. Les interesa esta perspectiva de interioridad objetiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver un ejemplo. Bueno, a ver, pongo el último y voy a unir dos ejemplos de los dos de abajo, del cuadrante de los de abajo. Fíjense, voy a dejarlo así. Interioridad objetiva, que tiene que ver con todo lo que somos, queremos, deseamos, nuestra esencia propia, nuestra naturaleza propia, estudiada de modo objetivo, es decir, lo que el ser humano es como es y por qué no se parece a los animales, los llamados animales no humanos, o por qué no es lo mismo que un cometa o no es lo mismo que una estrella, ¿no? Entonces, esa primera idea respecto a interioridad objetiva, uno podría preguntarse, ¿y qué es eso, no? O cómo es que pueden tratar con gente a oscuras, ¿no? Bueno, pero hay también una interioridad por combinación subjetiva, es decir, exterioridad objetiva, exterioridad objetiva, externamente, de manera gráfica, de manera palpable, que veo del ser humano desde fuera, ¿no? Sin repasar de allí. Exterioridad subjetiva, es decir, alguien que está jugando o que está actuando, que está en un partido de ajedrez o que está en un juego de boliche o está en donde estuviera. Un ser humano sabe que se espera de él una serie de actitudes eh, eh, que se pueden decir forman parte de la personalidad de un sujeto y que pueden ser vistos desde fuera, analizando las peculiaridades de cómo este sujeto
vive su agresión o vive su generosidad o es Juan el generoso. Es decir, son múltiples las dimensiones humanas. La capacidad de respuesta, el mantenerse alerta, etcétera, que lo han tenido presente en este diplomado, ¿no? Ahora, este enfoque de exterioridades e interioridades, pues es un enfoque pertinente, es un enfoque que vamos, no desmerece prácticamente nada, pero tiene sus problemas, porque es una manera de procesar lo que nos llega de fuera, que es el ser humano, que ahí agota. Es decir, no habría por qué pensar que una obra contemporánea, por ser contemporánea, tiene más elementos de expresión, de certeza, de firmeza acerca de lo que quiere comunicar que una de una época antigua, ¿no? Y esto no necesariamente es así. Lo que importa, otra vez para ciertos sectores intelectuales, los cuales dejo los datos en gris, lo que importa es que esta perspectiva, tanto de lo exterior como de lo interior, si va a ser universal, si va a ser global, si va a ser general, como para decir la interioridad objetiva consiste en tal, o sea, para pontificar ese nivel hay que tener muchos elementos en la mano, ¿no? Entonces hay quienes han pensado que esta formulación de lo que es la exterioridad, la interioridad objetiva y subjetiva, han pensado que es mera pérdida de tiempo esto, ¿no? Sin embargo, del análisis, ay, eh, se me escapó aquí. Es que se resta. Uy, 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 peor. Ya, ahí está. Entonces, este acercamiento de las 4 dimensiones, que es, decía yo, pues es muy útil, porque me permite ver en qué pie está, con qué pie estamos parados respecto a qué dimensión del ser humano, qué dimensión estamos dejando de lado. Es bueno este encuadrante como estos, fue exitoso en su momento, dio pie para que diferentes disciplinas dijeran, pues mira, yo pertenezco, a mí lo que me interesa a mí, lo único que me interesa al ser humano es una exterioridad subjetiva, es decir, lo que él va dejando tras de sí en función del sujeto que es, pero que lo deja palpablemente, el tipo de ciudades que construye, el tipo de tecnología, los acueductos que ha hecho, los drenajes que ha fabricado en la época antigua, o el tipo de disposición de los muebles o de los jardines. Si todo eso que el ser humano va dejando su huella, es humano, bueno, forma parte de lo que es la exterioridad, la interioridad objetiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero no es el único enfoque. Acceder a lo que es el ser humano tiene diferentes perspectivas. Entonces, estas perspectivas desde las cuales se accede al ser humano, nos permiten hacer un acceso a él poniéndonos, repito, es otro enfoque diferente al del cuadrante, ¿no? Es otro enfoque de cómo acercarnos al ser humano y lo que es. Este prioriza más ciertos fenómenos distintivos del ser humano que más que de convivencia parecerían de sustracción, ¿no? Parecen de apartamiento. ¿Por qué digo esto? Hay quienes consideran que entender al ser humano, acercarse a estudiar lo que es, se puede hacer desde 3 perspectivas. Desde la que se conoce como la primera persona, desde la que se conoce como la segunda y tercera, en este caso estoy juntando únicamente la tercera, el otro el texto se ha retrasado un poco, etcétera, pero bueno, la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, perspectivas de la persona, es decir, repito, estamos hablando de tipos de acercamiento a lo que es el ser humano.
Hay quienes dicen, para entender la diferencia de enfoque de las múltiples disciplinas que se interesan en el ser humano, hagamos el cuadrante y ubiquemos dónde está nuestra disciplina. En el cuadrante de lo universal, o más bien de lo exterior, del interior, del objetivo, de lo subjetivo. O sea, ahí podemos clasificar lo que nos interesa a cada uno de nosotros, ¿no? Pero esta propuesta de perspectiva de personas dice, no, el ser humano merece ser accedido en toda su riqueza. Y por lo tanto, hay que distinguir que no es lo mismo estudiar al ser humano desde el punto de vista de la primera persona, es decir, la primera persona que es el yo, ¿no? Si analizo el metro, por decir algo, como construcción de transporte público, si analizo el metro desde el punto de vista de la primera persona, se analiza el metro como acción, como escenario de la acción humana, desde el punto de vista de la primera persona, bueno, ¿qué tipo de relevancia tiene que esté yo parado en el metro o parado en un autobús o parado en el desierto del Sahara? Ninguna. Es decir, cuando vamos a la primera persona, estamos hablando del yo. Una de las perspectivas para abordar qué es el ser humano puede hacerse desde el yo. Y ese yo, que somos cada uno de nosotros, es absolutamente incomunicable. Nadie puede ser mi yo en lugar mío. O sea, no tiene, no tiene mayor situación, ¿no? Pero la segunda persona, si estudiar al ser humano desde la perspectiva de la segunda persona, añade algo más rico que el solo el autotestimonial, que es como las relaciones personales son relaciones interpersonales. Bueno, la segunda persona o la perspectiva de la segunda persona es estudiar la naturaleza, la realidad, la investigación, etcétera, desde el punto de las interpretaciones que ya se han contado. En fin, uno puede anunciar qué tipo de valoración quiere que se le haga a su trayectoria en este caso para plantear, no sé, un beneficio simplemente para continuar participando en una comunidad académica, ¿no? Entonces, la segunda persona, que es la distinción del punto de vista, digamos, orgánico, ¿no? La perspectiva de la primera persona es la de las relaciones de tú y yo, no es la de la individualidad o el subjetivismo que se aleja del otro, sino el motor que nos hace interconectar con otros, ¿no? Y es pues la condición que tienen quienes han intervenido en ese texto que insiste sobre los nuevos modelos de vida humana y del ser humano en la sociedad tecnológica, los modos nuevos de hacer negocio, hacer medicina, hacer derecho, de hacer urbanismo. Bueno, todo eso analiza el texto y con esa intención, ¿no? Entonces, perspectiva, es otro arranque para estudiar al ser humano. No me interesan los cuadrantes, me interesa la perspectiva, desde la primera persona, es decir, el yo puesto por enfrente, o bien el tú y yo, que es la perspectiva de la segunda persona, que es una actitud que facilita mucho la negociación, el intercambio, el tejimaneje, etcétera, ¿no? Y hay un tipo de tercera dimensión de observación humana, que es la idea, ¿no? Que de alguna manera plantea que una tercera persona como perspectiva no sería desde el yo, no sería desde la interacción tuya y mía, sería una relación que no solamente ahondara en lo subjetivo, sino que además en lo indiferente prácticamente, ¿no? Porque la tercera persona es de alguna manera una objetivación, es decir, un planteamiento de algo que al querer explicarlo, la objetivación lo que hace es lo simplifica, ¿no? Lo hace más simple para que todos los escuchados, los filósofos nos escuchemos, ¿no? Pero bueno, en este caso,
de la tercera persona es todo aquello que puedo yo o todo aquello que podemos establecer desde el punto de vista de cómo vemos al otro, ¿no? Pero no por un otro, sino por aquel que es. Voy a intentar explicarme aquí esto. Cuando nosotros aumentamos nuestro círculo de amistades, y con esto explico esto y nos damos un descanso, cuando aumenta nuestro círculo de amistades, las amistades que pensamos que vale la pena adherir a nuestro círculo pues, más íntimo, más inmediato de amistades, es por X y Y circunstancia, capacidad de algo que me late, algo que embone perfecto con su sentido del humor, o de plano se ve que los niños de unos y otros están muy incontenibles. Si todo eso va generando una idea de que si fuéramos unos estudiosos de la realidad humana, que nos interesara únicamente lo popular, lo global, bueno, quizá una perspectiva de tercera persona nos ayudaría porque nos acercamos a definir o a entender al ser humano, pero no estamos involucrados. Es lo ajeno, es lo distante, es casi no yo. Es decir, Juan Pérez en una morgue o en una fosa común, es interés de un sujeto en particular, que es el investigador, solo si Juan Pérez tiene algo que ver con lo que le pasó a X y Y personas. Es decir, esta tercera persona es la de una objetivación, una versión que es tan empírica que ni nos va ni nos viene. Esa es un poco la perspectiva de las personas, ¿no? Entonces, repito, acercarse, estudiar qué es el ser humano y comprenderlo puede hacerse de múltiples maneras, pero hoy es más preferible que se haga desde una perspectiva donde se recoja la riqueza operacional, la riqueza constitutiva del ser humano. Entonces, entre esas están dividir en un cuadrante a ver qué parte es subjetiva, qué parte es subjetiva, qué parte es de la exterioridad, qué parte es de la interioridad, y entonces entender más o menos con qué nos estamos quedando y qué estamos relegando cuando hablamos del ser humano. Otra perspectiva diferente, que es esta de las personas, dice, bueno, a ver, conductualmente uno prácticamente todo el tiempo del día estamos valorando, estamos contrastando, estamos conectando, estamos juzgando, y ese ejercicio hay que mantenerlo porque en su momento fue especial y él piensa que una de las segundas personas con más actividad de discusión, etcétera, y de intercambio se pudo haber tenido, bueno, pues es con aquellos que son capaces de superar lo anecdótico de una escena en particular o de una batalla en particular de una serie de televisión, etcétera, y ser capaces de ver el trasfondo. La propuesta de las perspectivas varias, de las diferentes dimensiones desde las cuales se puede acceder al ser humano, bueno, pues un poco la propuesta de el ser humano no es simplemente un quién, y obviamente no es un qué, ¿no? La tercera persona será un acercamiento que casi ve al sujeto humano como un qué, ¿no? En cambio, las otras son un quién, pero no solamente eso, son un quién dinámico, un quién en el tiempo. Entonces, esta perspectiva nueva podría ser no del todo efectiva al momento de entender al ser humano. Entonces, ¿qué es el ser humano? Depende de dónde pares, depende de qué preguntas hagas, depende de qué punto de partida arranques. Bueno, ¿qué posiblemente podemos decir que es el ser humano? Bueno, vamos a suponer que el ser humano lo podemos ubicar en su riqueza en un cuadrante, ¿no? Exterioridades y interioridades. O bien, podemos entender al ser humano desde el punto de vista de las perspectivas, de cómo cada perspectiva va leyendo, va interesando en cierto rasgo del ser humano. Me intereso en su carácter sociable, me intereso en su carácter altruista, me intereso en su carácter físico, corpóreo, me intereso en su carácter espiritual, me intereso en su carácter desde el punto de vista psicosocial. Da igual. El punto es que es importante para un proyecto que sea capaz de recoger estas existencias que se visualizan cada vez más, sobre las cuales habría más clichés de lo políticamente correcto que verdades, ¿no?
Bueno, no es el único acercamiento al ser humano, el de las perspectivas, obviamente. Hay otros más exóticos, hay otros más sencillos. Vamos a revisar unos dos o tres más. Si gustan, podemos hacer un descanso de 10 minutos para pasar a esta revaloración de otros criterios para entender qué es el ser humano y, y, y nos veríamos en 10 minutos para continuar. ¿De acuerdo?
Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces estábamos diciendo que depende, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo entender al ser humano? Digamos, depende desde dónde te instales, ¿no? Para intentar estudiar. Un primer acercamiento, pues intentó hacer un cuadrante, o sea, el ser humano tiene dimensiones objetivas, subjetivas, exteriores, interiores. Un enfoque más de los años 80 del siglo XX insistió en esta idea de, hombre, hay diferentes perspectivas de estudio del ser humano, una perspectiva que se hace desde la primera persona, es decir, desde el yo. Entonces el sujeto, el ser humano se estudia desde sus manifestaciones mentales, desde su carácter único y repetible, o bien se le enfoca desde una segunda persona, es decir, desde sus relaciones interpersonales, o bien se le enfoca desde una tercera persona, es decir, desde el él, donde no me veo involucrado yo. Esto es desde una perspectiva más objetiva, empírica, ajena, fría, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos riesgos, ¿no? Insistir demasiado en la primera persona como perspectiva para estudiar el ser humano es enfocarse demasiado en lo subjetivo, en el subjetivismo, y dejar de lado las dimensiones relacionales del ser humano. Insistir demasiado en la segunda persona como perspectiva de estudio del ser humano, eh, pues difumina o insiste demasiado en lo colectivo, y entonces perdemos de vista lo individual. Insistir demasiado en la tercera persona, caemos en un estudio del ser humano ajeno, las dimensiones frías, empíricas, objetivas, casi fisiológicas o naturalistas del ser humano. Es decir, es un enfoque quizá que se presta para otro tipo de consideraciones más mesuradas en algunos sentidos que los del cuadrante, pero tiene estos riesgos, ¿no? Y así, en la historia del pensamiento contemporáneo ha habido diferentes maneras de enfocar cómo analizar al ser humano. Bien, el asunto aquí es que eh, intentar decir qué es el ser humano es de alguna manera intentar decir qué lo caracteriza de modo irreductible, qué lo caracteriza de modo absolutamente propio, qué lo distingue de otros que no tienen esas características, ¿no? Y es bien difícil esto, porque esto es tanto como hablar de una naturaleza humana. Y quizá no hay concepto, o es un puñado de conceptos que se pueden contar con una mano. La naturaleza humana pertenece a ese puñado de conceptos que han suscitado cualquier cantidad de discusiones en la historia del pensamiento occidental y sobre los que parecería que no es posible encontrar ningún consenso. Se ha discutido mucho si tenemos una naturaleza o no. ¿Por qué podría parecer que no la tenemos? Bueno, el problema no tanto es plantear cómo es que la pudiéramos delinear, sino las consecuencias que habría. Entonces, cuando ya entramos al nivel de consecuencias es cuando ya la gente dice, bueno, quizá no estamos tan pacíficamente de acuerdo en que tengamos una naturaleza humana, porque el tenerla implicará una serie de consecuencias de acción, de valoración, de acciones que habría que hacer o dejar de hacer, porque estarán en sintonía o no respecto de esa naturaleza. Si la naturaleza humana funciona como un referente de acción, como un referente de valoración. Por eso no es un tema menor. Eh, pero si no se plantea la naturaleza humana, es muy difícil intentar decir que podemos hablar de lo que es el ser humano, ¿no? Porque si no, hablaremos simplemente de la descripción de cómo suele comportarse.
Pero la descripción de cómo suele comportarse también es muy vaga porque eso cambia según las culturas, según los momentos, según los tiempos. Y no quedaríamos quizá tan satisfechos de decir, bueno, pero es que eso es ahorita, después en un futuro cambiarán las cosas porque la gente le interesarán otras cosas, otros criterios, otras conductas, y así vamos cambiando. No sé, yo creo que, por ejemplo, el hecho de normalizar la violencia y de pensar que, pues vamos, que es signo de nuestros tiempos, es característica de nuestros tiempos, que la gente, vamos, que la delincuencia o que el crimen organizado sea violento, y no repare en eliminar a menores de edad, a familiares que no tienen nada que ver con el supuesto sujeto contra el que van. Es decir, una cosa como esa, difícilmente podemos decir, bueno, pero es que eso lo vemos mal ahora, pero en un momento en que no lo veamos mal, como los celtas no lo vieron mal, o algunas culturas precolombinas no lo veían mal, ¿no? El argumento más como sociológico, es decir, del ser humano podemos hablar simplemente describiendo cómo suele comportarse y no cómo debe comportarse, quizás una renuncia, en cierto sentido, una renuncia intelectual a la reflexión de qué tenemos como propio. Si quisiéramos seguir por la línea de la naturaleza humana, tenemos diferentes propuestas de cómo entender qué es la naturaleza humana. Pero bajo el entendido de que también Sí, sabemos, por otro lado, ay, que va a ser, que va a ser muy difícil, que va a ser muy difícil que sea la naturaleza humana. O sea, ¿qué no es? O qué casi podemos decir no es. Si la naturaleza humana no es un conjunto de características que tengan todos los seres humanos por igual, de los que han existido, de los que existan y de los que existirán. Eso es muy difícil de sostener. Porque primero habría que quedarnos de acuerdo sobre qué elenco de qué características. En segundo lugar, habría que considerar eh, que ese elenco de características no podemos arrastrarlas en los seres humanos que han nacido, que han vivido, porque ya no están aquí. Y aunque pudiéramos juntarlos, no tendríamos en este momento a todos los seres humanos que están viviendo ahora. Y aunque pudiéramos juntarlos, no podemos tener a todos los que van a vivir. Entonces no podríamos saber si la lista de rasgos que nosotros estableciéramos son compartidas por los de antes, por los de ahora y por los del futuro. Eso complica mucho la idealización de una naturaleza humana como concepto transversal a las diferentes épocas. Entonces parece que una ruta que pensara que la naturaleza humana es un conjunto de características inamovibles, fijas, constantemente presentes en todos los seres humanos y por igual, tiene buenas razones para ser rechazado. Entonces, ¿cómo entender la naturaleza humana? Bueno, hay esta primera propuesta, que es, le he puesto aquí la propuesta A, que dice, entonces, el ser humano es una combinación de dimensiones. Hay una dimensión innegable, indiscutible, que difícilmente un ser humano va a decir que él no la reconoce en ninguno de los humanos que han existido o van a existir. Y es una dimensión que esperamos que tengan incluso los que van a existir para considerarlos como humanos. O sea, si me presentaran un ser humano eh, sin corporeidad, difícilmente podría decir que es un ser humano, ¿no? Eh, esta polémica que se ha suscitado por esta una plataforma de inteligencia artificial que hace unos días entabló un diálogo con un ingeniero y que ha perdido las alarmas de si la inteligencia artificial puede tener conciencia o no. Pues uno podría decir, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un conjunto de instrucciones
sostenidas en un programa informático, en una plataforma de transmisión digital de información. ¿Puede ser eso un sujeto racional? Bueno, se podría discutir, pero corpóreo es, porque hay un soporte informático que para poder transmitir las instrucciones con las cuales opera ese programa, pues requiere un sustrato de intercambio de información, una fibra óptica, los componentes de los computadores que hacen procesar esta información, si algún sustrato material necesita, ¿no? Pero al margen de un ejemplo como ese, que es extremo, lo corpóreo parece un rasgo distintivo humano. Y se podrá obviamente decir, bueno, no solamente lo humano, las piedras son corpóreas, los planetas son corpóreas, las estrellas son corpóreas. De acuerdo, pero vamos primero intentando delimitar qué solemos esperar del ser humano y luego viendo si de todo lo que podemos esperar o que solemos esperar de un ser humano, algunas cosas pudieran no esperarse de otros seres, ¿no? ¿Qué condición tiene esa corporeidad? La corporeidad desde antaño ha sido leída como signo de precariedad. Lo corpóreo está sujeto al tiempo, está sujeto al paso del tiempo y a sus efectos, está sujeto al envejecimiento, está sujeto a, a convertirse, a echarse a perder o a destruirse o al menos a desorganizarse. Por tanto, lo corpóreo suele ser signo de precariedad, suele ser signo de inestabilidad, suele ser signo de falta de sustentabilidad. Hay que prever eso cuando tenemos algo corpóreo. La familia de mi esposa, que ellos viven en Mérida, tienen, como todo el mundo en Mérida, tienen mucha gente de Mérida, tienen una casa en la playa, en Progreso, a media hora de Mérida. Es increíble, o sea, tienen una casa que está muy bien acondicionada y que la alquilan para visitantes, para turistas, etcétera. Está muy bien porque tienes la playa a medio metro y tienes todos los servicios y pasa la gente muchas temporadas todo el año está rentándose, ¿no? Y atrás de esa casa tienen otra donde ellos se suelen quedar. Es increíble la cantidad de mantenimiento que se requiere en una casa de la playa. O sea, periódicamente tienes que estar rompiendo los castillos eh, de las varillas. Abres las varillas y están oxidadas por dentro de la casa. Están las varillas oxidadas por dentro. Es decir, el salitre come una casa en la playa. Tienes que estar periódicamente haciendo mantenimiento por la corrosión tan impresionante que las inclemencias del tiempo tienen con una casa en la playa. Es muy caro tener una casa, no por el lujo o la cantidad de metros, sino porque es estar manteniendo precariedad. Y es estar peleando contra el tiempo, ¿no? Porque es material. Eso no va a perdurar. Me decía de la última reforma fuerte que hicieron esta vez a la casa de atrás, me decía mi suegra, ya no sé si es la última vez que lo voy a hacer, ¿no? Porque estamos aquí reinvirtiendo las ganancias de la casa de enfrente, pues no tiene sentido, o sea, estamos saliendo tablas, ¿no? Eh, Eso pasa con la materialidad, ¿no? Yo una vez le pregunté a un colega que en casa de su familia tienen una casa preciosa en la costa eh, de Asturias. Se me fue ahorita el... ay, se me fue el nombre de la ciudad.
el pueblo precioso que está a las orillas del mar, y tenían igual las casas en la orilla de la playa. Y le pregunté, oye, estas casas están buenísimas, están súper bien mantenidas y tal. Y le platiqué el caso de mis suegros, ¿no? Y me decía, y le decía yo, estas no se ven que estén corroídas y que tengan que estar dando mantenimiento. Entonces dice, mira, es que bueno, a ver, no es lo mismo un golfo, el Golfo de México, que el mar Cantábrico, ¿no? Porque el Golfo es agua encerrada. O sea, no hay una, no hay un trasiego constante de corrientes, no, está estancada ahí, entonces es más salitre, es más salina. O sea, si de por sí el mar es salado, pues en un golfo es mucho más salado que en la orilla de un mar abierto como es el Cantábrico, ¿no? Bueno, pero al final algún mantenimiento se hará. Precariedad. La corporeidad es sinónimo de precariedad. Y en el caso humano, el caso de los seres vivos en particular, pero el caso del humano como todo ser vivo, esa precariedad tiene que ver con el carácter de vulnerabilidad. Es decir, en el caso del ser humano, la precariedad se traduce en vulnerabilidad. Es decir, la corporeidad humana se traduce en una condición por la cual las facultades que vamos teniendo son muy inestables, son muy lábiles, porque se pueden disminuir, se pueden destrozar o se pueden afectar muy fácilmente. Constantemente estamos en alfileres. Dicen, otro día decía un pediatra en su cuenta de Twitter o de Facebook, no me acuerdo, decía que los pediatras tienen que estar luchando contra un ser que está intentando quitarse la vida cada 20 minutos, ¿no? Los niños eso hacen, o sea, son los temerarios, ¿no? Y como son vulnerables y como son corpóreos, tienes que estar cuidando cualquier detalle de lo que se meten en la boca, de lo que tocan, de lo que buscan, de dónde se trepan. Es nuestra condición, la corporeidad. Es una condición irrenunciable del ser humano. No hay ser humano que no sea corpóreo. No hay ser humano que no comience siendo corpóreo y no hay ser humano que no termine siendo corpóreo. Y si nos presentan un ser humano que no es corpóreo, lo natural es dudar que sea ser humano, como en el caso de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, eso por un lado. Otro rasgo que esta primera propuesta, intenta ubicar como distintivo del ser humano, bajo la respuesta a la pregunta, ¿qué es un ser humano? Dice, bueno, hay otra dimensión irrenunciable que es la racionalidad. La racionalidad como esa capacidad de comprender el mundo, de gestionarse dentro del mundo, de hacer las preguntas pertinentes dentro del mundo y acerca del mundo. Y que es una capacidad que vamos descubriendo, la capacidad de ir de un conocimiento a otro, de ir concluyendo cosas que no conocíamos, de ir asombrándonos de cosas que vamos encontrando y que se va haciendo cada vez más refinada conforme va pasando la edad. De tal manera que nos enternece muchas veces el candor con que un niño pequeño, 3 4 años, va descubriendo, va concluyendo, va diciendo, mira, papá, mamá, entonces tal cosa tiene que ver con tal, wow, porque va encontrando la relación, la interconexión causal o fenoménica de las realidades que tiene enfrente. Y cuando es más grande, va creciendo en esta capacidad. De tal manera que va a un momento en que esa capacidad de ir entendiendo el mundo y sus conexiones le va dando cierta autonomía respecto de las pulsiones instintivas que su propia corporeidad le dice. Entonces, si tienes un niño de 2 años y le quitas el objeto que estaba curioseando, te va a hacer una rabieta de miedo, ¿no? Un berrinche. Bueno, va creciendo ese niño y va entendiendo, va valorando, va considerando el valor real e importancia real de ciertas cosas. Entonces, pues obviamente si hay algo que va creciendo y tenía un auto, quizás su primer auto,
y se lo roban, un chico de, no sé, que a los 20 años tenía su primer auto, que estuvo trabajando en vacaciones varios años y se compró su primer auto a los 20 años, un auto usado, etcétera, y se lo roban, pues obviamente que le va a dar un coraje terrible, que quizá va a llorar porque el esfuerzo, etcétera, pero si te quitan tu auto a los 50 años, eh, de alguna manera, eh, esas rabietas a los 70 años están más matizadas, porque quizá a esa edad ya aprendiste, eh, a ver, que hay de rabietas a rabietas, hay cosas de las que vale la pena, eh, desde luego que le roben a uno sus pertenencias, pues no es algo bueno, ni mucho menos, pero vas gestionando tus reacciones también, vas aprendiendo qué vale la pena más, qué vale la pena menos. En fin, no son más reacciones, no es la misma independencia respecto a las pulsiones, no es la misma autonomía respecto a las pulsiones instintivas del dolor, del cariño, de la afección, de la afición, del gusto, que se van teniendo en diferentes etapas respecto a la racionalidad. O sea, la racionalidad es una facultad por la cual nosotros vamos de alguna manera ganando en autonomía. Esa es un poco la idea. Y si vas ganando en autonomía, es un signo de humanidad. O sea, de un humano esperas que actúe racionalmente. O sea, que su conocimiento sea capaz de reconocer la interconexión causal de las cosas. Y cuando eso no ocurre, echas de menos algo ahí. Algo ocurrió, ¿no? Contaba un médico el otro día del caso de un paciente que se estaba ejemplificando una serie de daños mentales que ocurren por lesiones cerebrales debido, en este caso fue debido a una meningitis que le dio un paciente de 57 años, joven, que, que llegó diciendo algunas incoherencias y él le preguntaba, a ver, cuénteme usted cuántos años ha vivido, dónde ha vivido, estoy casado, soltero, etcétera. Y dice, no, pues yo he vivido tales años en tal ciudad, estuve casado 2 años, pero no funcionó, yo estoy de vacaciones. Hace 3 meses, y oye, pero 3 meses de vacaciones es mucho, ¿no? Ah, yo tomo unas vacaciones, etcétera. Y mientras el familiar que lo llevó con el médico, pues llevándose los dedos a la cara y porque en realidad tenía 15 años de casado, no dos, porque no había vivido en la ciudad donde él decía que vivía, porque, es decir, la realidad es otra, ¿no? Y el señor, pues, va manejándose con toda normalidad y le decía, bueno, a ver, mire, repita estas palabras, ¿no? No sé, música, mesa, árbol. Y después le sacaba otra plática, le decía un minuto después, ¿se acuerdan las palabras que le dije? Sí, claro, borrego, autobús, planeta. Y lo decía con toda seguridad. Entonces, este tipo de circunstancias van mostrando que esa conexión causal no está presente ya del todo. Se va perdiendo autonomía cuando hay una lesión, dada la precariedad corpórea, y es típicamente humano. Entonces, ¿qué esto lo tienen los animales? Bueno, los animales tienen una capacidad más bien brutal de vivencia de la instintividad. El animal vive de una manera complejísima su instintividad porque en él le lleva la sobrevivencia. En ello le va la sobrevivencia. Es que el ser humano se va haciendo autónomo de esa instintividad para poder reconocer la concatenación causal de las cosas, ¿no? Y finalmente, el carácter sociable en esta propuesta primera de naturaleza humana, donde se dice, a ver, el ser humano se sabe interrelacionado, no de cualquier modo, no nada más está viviendo junto a otros, o está viviendo de espaldas a otros, o está viviendo de cara a otros, no, está viviendo entre otros, entre los demás. Y es importante porque el sujeto humano se descubre que esa interrelación no es ocasional, es una relación necesitante. No producimos la ropa que nos ponemos, no cultivamos la comida que comemos, no montamos los espectáculos con los que nos divertimos, no producimos los programas que vemos en las plataformas, en
en el cable, en la televisión, en el streaming. O sea, no lo hacemos nosotros. No se puede hacer autoconsumo a estas alturas del planeta en nada prácticamente. Entonces, eso implica que todos necesitamos. Si quiero agradar a alguien y compro unas flores, necesito que alguien cultive las flores o, o las traiga eh, por millares desde Colombia o desde, ¿no?, desde otro sitio y lleguen frescas en 24 horas a la región de Canadá o Estados Unidos donde las necesiten y pueda yo agradar a esa persona agregando una flor. Necesito una cadena de distribución, necesito una cadena de producción, necesito una cadena de, de eh, promoción para que yo me entere de eso. Es decir, es una situación la humana de que la sociabilidad no nada más es la pura coincidencia, es una interconexión necesitante respecto a los demás. A tal grado que ese carácter necesitante determina la vivencia de mi racionalidad y de mi corporeidad, porque yo aprendo cómo gestionar mi corporeidad, mi vulnerabilidad y mi precariedad, es decir, mis enfermedades, es decir, mis capacidades, es decir, mi biografía, mi pérdida de facultades, etcétera. Eso lo aprendo entre otros, entre los demás, porque me lo enseñan y me dicen cómo ir afrontando los avatares de la vida conforme voy siendo educado, o porque lo aprendo de otros en la convivencia. Y otros me lo enseñan sin que yo lo haya pedido, pero me lo enseñan. Si aprendemos de los otros cómo gestionar la corporeidad. Muchas veces decimos, wow, yo pensaba que lo mío era difícil, pero acabo de ver este caso y a la próxima no voy a quejarme, porque siempre se puede estar peor. Siempre hay gente que puede sufrir más, que sufre de hecho más que nosotros. Entonces, uno aprende a gestionar la corporeidad y la vulnerabilidad, a valorarla y a circunscribirla y a dimensionarla con ocasión de esa convivencia dependiente, sociable. Pero también aprendemos en comunidad, aprendemos entre los demás cómo gestionar la autonomía, cómo ganar autonomía, cómo gestionar la racionalidad, cómo aprender a ser racionales. Lo aprendemos en la casa, lo aprendemos en el colegio, lo aprendemos con los amigos, aprendemos la irracionalidad también, los prejuicios, los sesgos informacionales, la manera de eh, eh, este vicio de solamente leerlo aquello con lo que estoy de acuerdo o de entablar relaciones en redes sociales con la gente que coincide conmigo. Sí, esos vicios, esas taras intelectuales, pues las aprende uno y las va gestionando también entre otros, o las va corrigiendo y va aprendiendo que hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, esta primera propuesta de naturaleza humana no está diciendo, estas características se encuentran tal cuales idénticas en todos los seres humanos, de todos los que han nacido, los que están naciendo y los que van a nacer. No, porque es al revés. Esta propuesta dice que estas dimensiones son vividas de modo peculiar por cada quien de manera irreductible. O sea, yo no puedo pretender que mi corporeidad y vulnerabilidad corporal sea la del vecino, ni siquiera la de mi hermano. Él es bueno para unos deportes, yo no. Él es bueno para las actividades, yo no. Él le interesa ciertas cosas, a mí no. Y al revés. Es decir, mi corporeidad vulnerable se vive únicamente por cada individuo. No es que se encuentren por igual idénticas en todo uno, no, no, se encuentran en todos de manera peculiar, irreductible en los seres humanos. De una manera que yo no sé cómo está viviendo su corporeidad vulnerable el otro, como no me lo diga, como no me lo revele. Tengo algunos datos, algunos signos, pero no puedo saber bien a bien todo el drama brutal que puede estar viviendo una persona en su corporeidad vulnerable si no me lo revela, si no tengo acceso mediante él. Y lo mismo pasa con la racionalidad. Se encuentra en todos los seres humanos, pero ¿en qué medida esa racionalidad, esa capacidad conectiva, causal, de interrelación de los mundos, de fabricación de marcos de interpretación? Yo no sé en qué medida esa capacidad racional, es decir, la autonomía que a mí me permite respecto de los automatismos instintivos,
No puede ser, no puedo pretender que sea la misma, otra vez, de mi vecino, de mi amigo, de mi esposa o de mis padres. Cada quien tiene sus propios botones que detonan una conducta irracional. Cada quien hay una serie de circunstancias que si le tocan ese tema, sabes que va a explotar. O no sabías que iba a explotar y se lo tocas y estalla. No tiene por qué saberlo los demás cuáles son esos puntos que si te tocan te vas a poner mal, como no lo manifiestes, como no lo participes o como no lo sepan con el tiempo, ¿no? Y aún sabiéndolo, cada quien tiene sus propias características. Igual la sociabilidad. Cada quien puede hablar de la interrelación y dependencia como le va en la vida. Unos querrán decir, ahora que pasó el Día del Padre, pues hay mucha gente que dice, ¿cuál padre? Yo no tengo padre, a mí no me sacan ese tema, yo nunca tuve, a mí se entendió de nosotros. Que hay unas heridas allí que desfiguran la concepción de la del carácter valioso que pueda tener la figura paterna para mucha gente. Y hay otros que dicen, pues, por Dios, o sea, mi padre es lo máximo que me ha pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tiene una historia de las interdependencias y del modo como esa interdependencia respecto a los demás le ha permitido vivir esa sociabilidad. Entonces, en lugar de decir, esas características hay que eliminarlas porque no responden a un elenco fijo de condiciones que son vividas por todos los seres humanos de manera esencialista y por igual, si no, no hay naturaleza, no, es al revés. Dimensiones se viven en todos de manera peculiar, irreductible, pero en todos. Es un acercamiento, es una manera eh, de plantear la naturaleza humana. Hay otras maneras de plantear la respuesta a la naturaleza humana, pero hay que reconocer que estos rasgos naturales de corporeidad, de racionalidad, de sociabilidad, de alguna manera suponen cierto tipo de vida, suponen un cierto tipo de vida y que permite entonces que este análisis antropológico dé pie a la sustentación de una cierta ética. Porque estamos en un momento, decíamos hace un rato, que en el cual la corporidad vulnerable está sometida a una amplísima negación. Es decir, una de las opciones ante la corporidad vulnerable es o la niegas y te quieres deshacer de ella para dejar de ser corpóreo y vulnerable, ¿no? Pero no es para dejar de ser vulnerable, o lo aceptas, ¿no? Aceptas tu condición humana. Eh, yo no sé ustedes, me parece que hay gente joven entre los asistentes a este seminario, pero a este diplomado. Pero a mí en lo particular me parece que hay un momento en que te vas dando cuenta que esto se acaba, que la vida es finita. Y es fuerte porque le vas tomando un gusto muy especial, pero te das cuenta que, no sé, pienso que para los 30 te das cuenta que hay cosas que ya no vas a saber, cosas que ya, ámbitos en los cuales ya no vas a entrar, que te hubiera gustado, pero le dan muchas veces de las grandes elecciones, ¿no? De líneas profesionales, de condiciones laborales, de perspectiva personales, de desarrollo humano. Y eso tiene que ver con la corporeidad, con la aceptación de la corporeidad, pero no tanto en un sentido de resignación, ni siquiera de resiliencia, sino de acogimiento, que no es lo mismo. Porque no toda condición es para sobreponerse y como si fuera un reto. No todo es un reto, no todo es un desafío. Hay circunstancias que son el marco de vivencia y nada más, ¿no? O bien intentamos negarlo y entonces por todos los medios ridículamente intento no envejecer o no verme corporalmente vulnerable y pretender verme como un chico de 20 años a los 50. No va, ¿no? O sea, es grotesco, eh, se raya en la disforia, ¿no? Aquel que se percibe como un joven lozano y rozagante cuando ya
ya, o sea, estás robando oxígeno, tiempos extras, ¿no? Y entonces estoy bien con la negación y reconocimiento o acogimiento. Entonces genera una expectativa de actitud. Estas condiciones humanas que hemos descrito generan una cierta actitud que se espera. Una capacidad de acogimiento de la corporeidad, una capacidad de conversión de la autonomía que nos va permitiendo el crecimiento en racionalidad respecto de las pulsiones instintivas, que no solamente sea pura autonomía, sino que sea autoposesión. Es decir, que sea que la capacidad racional sea una capacidad que nos permite no estar sometidos a la reactividad instintiva, no tanto porque me quiero ver libre de esa reactividad instintiva, sino porque mis capacidades de vinculación con otros son capaces de enseñorarse de esa reactividad instintiva, de tener un señorío sobre esa reactividad instintiva, de hacerla mía y hacerla parte de mi autoposesión, de mi autodominio. De que esas reacciones emotivas, esas reacciones, esas pulsiones emotivas son mías, pertenecen a mí. Entonces, que yo aprendo a sentir placer, que aprendo a sentir dolor, que aprendo a sentir deseo, que aprendo a sentir miedo, que aprendo a sentir gozo, cuando hay que sentir gozo, cuando hay que sentir miedo, cuando hay que sentir placer o cuando hay que sentir dolor. Es parte de la autoposesión, es parte de la capacidad de hacer mía esa reactividad instintiva por parte de la consideración racional que dice, a ver, dimensionemos. Si te golpeas y te sangras la uña del pie en su dedo meñique, puedes gritar, pero no se va a caer el mundo. No es lo mismo que perder un hijo. Y eso no es lo mismo que perder un trabajo, y no es lo mismo que perder un auto, o no es lo mismo que perder el control sobre la bebida, o no es lo mismo que tener otra adicción, a lo que sea. Dimensionar. Capacidad de autoposición. Y la sociabilidad, de la sociabilidad se esperan ciertas condiciones para de una vivencia coherente de esa sociabilidad. Se espera que el sujeto en esta interdependencia aprenda la capacidad no solamente de dar, de darse, para poder en la interacción con los otros, en la gestión de la vulnerabilidad que aprendemos a hacer entre los demás o enseñamos a otros a tener, pues se espera una cierta capacidad de desarrollar la habilidad de hacerle bien al otro, benevolencia, la habilidad de querer bien al otro, benevolencia, o de hacerle bien al otro, beneficencia, de sentir con el otro, la empatía o la compasión, de tener actitudes de darle lugar al otro que le merece, la justicia, o de darle más allá del lugar que le merece, que es la generosidad, de valorar al otro no obstante su precariedad, como es la misericordia. Sí, capacidades donde la interacción supone el aprender a darse, pero también, cosa que es bien complicado, muy complicado más bien, que es la capacidad de recibir. En la interacción sociable, la dependencia vulnerable, de la dependencia social, muchas veces no aprendemos a recibir. Y el que aprende a recibir genera actitudes de plenitud como es el ser agradecido, el ser cortés, el tener la capacidad de aceptar al otro no obstante mis propias prisas o condiciones que tienen que ver más con la paciencia, con la generosidad, con la humildad. Rasgos humanos. Para algunos autores que dicen, no nos enfrasquemos en la discusión filosófico-teórica de si hay naturaleza humana o no. Es más, quitémosle ese nombre y llamémoslo de otra manera para destrabar estas cosas que le encantan a los filósofos de complicar, ¿no?
Algunos dicen, hablemos de condición humana. No tiene esta característica esencialistoide, fija, única, que pretenden algunos que debe tener la noción de la naturaleza humana, cuando no es eso lo que se supone. Y cambiémosla por otro tipo de noción. Condición humana, estructura de la subjetividad. Busquemos. O mantengamos la naturaleza humana. Pero insistamos en que para existir esa condición llamada naturaleza humana, no requerimos de rasgos fijos, únicos, estables, comunes en todos, no, sino de estas dimensiones que, como son de cada quien, son moldeables, son encarnables, son vivibles por cada uno. O sea, casi que puedo decir que la naturaleza humana tiene tantas maneras de vivirse como sujetos la están viviendo. Hay. O sea, yo no puedo vivir la naturaleza humana como la vive el vecino, por tanto, él vive la naturaleza humana del modo como ya lo estoy viviendo. Pero de los dos no se nos espera, de los dos se espera que a partir de nuestra corporeidad vulnerable, nuestra racionalidad autónoma, nuestra sociabilidad dependiente, tengamos la capacidad de acoger esa vulnerabilidad, de autoposeer esa autonomía, la capacidad de aprender a dar y a recibir, etcétera. Bueno, vamos a dejar aquí esta propuesta. Hay otras propuestas que veremos el sábado, cómo entender la naturaleza humana. Si ustedes leen el caso de estudio que está para el sábado, hay una pregunta que se hace en ese caso de estudio, que es en qué sentido eso que se escribe en ese caso de estudio podría corresponder a esta naturaleza humana en estas condiciones, ¿no? No es poca cosa encontrar una serie de condiciones comunes, argumentables como parte de nuestra condición. No es poca cosa, sobre todo porque esto implica muchas consecuencias. Implica consideraciones normativas, implica guías de acción, implica criterios de conducta, implica muchísimas cosas. El hecho de que podamos hablar de la condición humana o de lo humano, de la esencia humana o de la naturaleza humana. Bien, yo con esto terminaría este apartado. Eh, no sé si de esto que hemos visto hay una pregunta, inquietud que quisieran plantear. Vi que alguien pidió la liberación de la encuesta preclase, sobre la coordinación seguramente lo atenderá en su momento, pero respecto del tema expuesto, si hay alguna eh, consideración, pregunta, etcétera, estoy a la orden de estos poquitos minutos que nos quedan. El agradecerte, Héctor. Buenas noches, Humberto ¿Qué López. tal? Buenas noches, gracias. Coincido contigo con muchas de las ideas de la vulnerabilidad que tenemos cuando no tenemos y no conocemos y o desconocemos lo que tenemos que vivir y confrontar. Entonces yo creo que va a ser muy aplicable todo esto. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahí tenemos un curso que le llamamos cuidado, el cuidado del cuidador, ¿no? Que es sobre, es todo un curso muy completo dirigido a todas las personas que cuidan a otros, ¿no? Previendo el burnout y también su parte antropológica, etcétera. Y ahí sale mucho este asunto de la vulnerabilidad. Desgraciadamente tenemos esta tendencia a ver la vulnerabilidad corpórea solamente con ocasión de los extremos, ¿no? Con el cansancio extremo, con el desgaste extremo, psicológico, físico, mental. Pero parte de la madurez es esto que decíamos, ¿no? Aprender a que nos estamos yendo poco a poco, ¿no? Y ya llegamos a la edad en la que el yo nunca y yo siempre, ¿no? Y a mí nunca tal cosa y yo siempre podía, pues ya no puedes y ya empezaron a aparecer cosas que van llevándote a un cero mantenimiento de, de, de la carrocería, ¿no? Hasta que ya te digan, pues es que
tu modelo debe dejar de circular. Pero bueno, es parte de la condición humana que no necesariamente está presente en los extremos, sino que tenemos que saber enseñar al ser humano en cualquiera de las edades de que no lo podemos todo, ¿no? Y eso es importante también para saber gestionar la racionalidad. Bien, pues entonces yo creo que nos vemos, por tanto, el sábado para seguir con este tema, terminar este tema. Después, jueves y sábado siguiente tendrán otro profesor y nos regresaremos de vuelta para el cuarto tema nosotros. Les agradezco mucho su conexión Gracias. y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Muchas gracias.